Me gusta mucho escribir sobre la audiencia inicial, me gusta mucho estudiar la audiencia inicial, me gusta mucho darle seguimiento a la audiencia inicial. Me preocupa que es una audiencia sobre la cual se van dando reformas legales y se van dando reformas jurisprudenciales para facilitar la labor del fiscal. Pero quería fijarme en el tema de la fijación de la litis. En un modelo acusatorio, la litis se fija con la acusación en la etapa intermedia. Cuando el juez admite la acusación y dicta el auto de apertura a juicio, lógicamente ahí tenemos cuál es el objeto del juicio oral. Porque en la mayoría de los países latinoamericanos la imputación se realiza ante el Ministerio Público en presencia del defensor, no del juez. En cambio, los países como México, que han eh, producido una audiencia inicial ante el juez, han producido también una imputación que lleva a la vinculación con una norma constitucional muy importante que se va a repetir en 5 normas del Código Nacional de Procedimientos Penales. El artículo 19, párrafo quinto de la Constitución Federal, dice, en el párrafo quinto, perdón, dice que todo proceso se seguirá forzosamente, y vea qué importante la palabra forzosamente. Todo proceso se seguirá forzosamente por el hecho o los hechos del auto de vinculación a proceso. Esto me ha permitido decir en este canal que debe darse dos imputaciones: la imputación del cuadro o del hecho delictivo y la imputación del hecho dañoso. De lo contrario, tendríamos un problema de constitucionalidad en la etapa intermedia y en la etapa de juicio. Todo proceso se seguirá forzosamente. Lógicamente, el artículo 316, que nos va a hablar de la vinculación a proceso y de la autovinculación a proceso, nos dirá por los hechos de la imputación. El artículo 335 nos dirá que la acusación debe ser de los hechos del auto de vinculación a proceso. Los hechos del auto de apertura a juicio serán los hechos del auto de vinculación a proceso. El alegato de apertura inicia con los hechos del auto de vinculación a proceso. Y si algún juez durante las etapas o las fases notara que el hecho varía sustancialmente, tendrá que devolver los autos para que se corrija en el momento en que se cometió el error. Por mandato constitucional, México está fijando la litis en el auto de vinculación a proceso. Y esto me llevó a mí a escribir sobre una idea muy importante, después de rescatar otra idea del doctor Juan Luis Gómez Colomer, que decía que el modelo mexicano no era ni acusatorio ni adversarial. Yo escribí diciendo que el modelo mexicano no era acusatorio porque la litis no se fija con la acusación, sino que era imputativo porque la litis se fija con la imputación. El hecho que en definitiva es materia de juicio oral es el hecho que fue imputado en presencia del juez de control en la primera audiencia, en las primeras audiencias del modelo mexicano. Vuelvo a repetir estas cosas ahora de forma oral, porque se lee poco en México, perdón, pero todo esto se ha dicho y lo han dicho muchos abogados lo hemos dicho. Y sin embargo, hoy llegamos a una audiencia en la que el juez está ausente, en donde otro está redactando el auto, donde la audiencia, el juez es un adorno de la audiencia y no un sujeto activo, donde el juez no controla, aun cuando es juez de control, donde el juez no cuestiona, cuando es un juez de control, donde el juez no exige información probatoria, cuando es un juez de control. Y entonces, lógicamente, tenemos que volver de nuevo. Tenemos que volver de nuevo a la oralidad que se está perdiendo, a la oralidad corporal de las partes que se mueven en la sala.
del juez de control que controla, desde desde el acuerdo de retención del imputado en esas inmensas 48 horas en que un sujeto mexicano o una persona está detenido bajo el control de una autoridad administrativa como el Ministerio Público. Un juez que debe saber qué pasó en esas 48 horas. Pero sigamos a nuestro tema. Nuestro tema es la vinculación a proceso. Y esa vinculación a proceso está fijando la litis. Esto permite, contrario a muchos países latinoamericanos, que de inmediato ese mismo juez, que en otros países sería el juez de la etapa intermedia, ese mismo juez de control mexicano puede anular y dictar sobreseimiento, decíamos ayer, o admitir el abreviado y dictar sentencia condenatoria o absolutoria, porque la litis ya se fijó. Y no ocurre lo mismo en otros países, no, porque la litis se fija hasta la acusación y por tanto en otros países la etapa intermedia es muy importante y me atrevo a adelantar, en México la etapa intermedia ha perdido importancia porque la litis ya está fijada. Muchas gracias.